Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Hoy, como saben, les traigo un temazo, un bombazo de esos que te dejan con el corazón a mil. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino emocional, el drama turco por excelencia, la montaña rusa de emociones que ha sido la relación de Bomba Neslihan y Burak. Sí, señoras y señores, vamos a destripar cada detalle de esta pareja que nos ha tenido pegados a la pantalla, comentando, analizando, suspirando y, en ocasiones, hasta maldiciendo. Para aquellos que, por alguna extraña razón, no estén familiarizados con este fenómeno, déjenme darles un breve resumen. Bomba Neslihan es nada más y nada menos que una de las actrices turcas más talentosas y queridas de la actualidad. Su belleza, su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos la han convertido en un ícono. Y Burak, ¡ay, Burak! Burak es un bombón, un actorazo con una mirada que derrite hasta el corazón más frío. Su encanto, su profesionalismo y su físico han conquistado a fans de todo el mundo. Juntos formaban la pareja perfecta, la envidia de todos, la pareja de ensueño que protagonizaba portadas de revistas y copaba las redes sociales. Pero como la vida real no es un cuento de hadas, su historia ha sido un viaje lleno de altibajos, de subidas vertiginosas y de bajadas que nos dejaron sin aliento. Y es que en el mundo del espectáculo el amor, la fama y las presiones pueden ser una combinación explosiva. Así que si son amantes de los chismes jugosos, de las historias de amor y desamor que te mantienen al filo del asiento, de los dramas con finales inesperados, este vídeo es para ustedes. Vamos a desentrañar el laberinto sentimental de Bomba Neslihan y Burak desde el primer flechazo, pasando por los momentos de gloria, los rumores que susurraban al oído, las peleas que sacudieron cimientos, los escándalos que incendiaron las redes y, por supuesto, el reencuentro que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y como siempre, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudan a seguir creando contenido fresco, lleno de chismes, análisis y todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Asterisco asterisco el comienzo, un amor de película. Literalmente asterisco asterisco. Todo comenzó como una película, valga la redundancia. Bomba Neslihan y Burak se conocieron en el set de una serie que, desde ya, se convirtió en un éxito rotundo. La química entre ellos era innegable, palpable, incluso a través de la pantalla. La chispa saltó entre escenas, entre diálogos llenos de complicidad y miradas que prometían mucho más que amistad. Los fans, como siempre, fueron los primeros en notar la conexión especial. Empezaron a comentar, a especular, a soñar con un romance que traspasara la ficción. Y así fue. Las primeras citas fueron discretas, pero pronto se hicieron públicas. Cada salida, cada foto robada, cada comentario en las redes sociales era analizado al milímetro. La pareja se convirtió en el centro de atención y su romance al principio fue como un cuento de hadas. Viajes románticos a lugares exóticos, declaraciones de amor públicas que hacían suspirar a cualquiera, regalos lujosos y una felicidad que parecía inquebrantable. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el sueño de otros. Eran el reflejo de la perfección, de un amor digno de película. Las revistas del corazón, por supuesto, se hicieron eco de su historia, publicando portadas con fotos de la pareja en poses románticas, narrando sus citas y alimentando el romance. Asterisco asterisco las sombras comienzan a asomarse, rumores, peleas y la presión de la fama asterisco asterisco. Pero la vida, como ya sabemos, no es un camino de rosas. Y el mundo del espectáculo con sus presiones, sus rumores y sus tentaciones, es un terreno muy resbaladizo. La fama, el dinero, las agendas apretadas y la exposición constante a los focos pueden desgastar cualquier relación. Pronto comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis. Pequeñas peleas, discusiones que, según algunos, eran cada vez más frecuentes. La prensa, siempre ávida de sensacionalismo, comenzó a especular sobre posibles infidelidades. Se hablaba de terceras personas, de miradas cómplices en fiestas, de mensajes secretos. La maquinaria de los medios, experta en crear drama y alimentar el morbo, se puso en marcha. Las revistas del corazón no paraban de sacar portadas con titulares sensacionalistas: Bomba Neslihan y Burak, crisis a la vista, infidelidad en el paraíso, la pareja perfecta, a punto de romperse. Las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones.
Los fans, divididos entre la esperanza y el temor, analizaban cada publicación, cada gesto, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. La presión sobre la pareja era enorme. Cada paso que daban era analizado, criticado y juzgado. La exposición mediática a la constante atención de los paparazzi y la presión de los contratos publicitarios terminaron por minar la relación. La pareja, que antes se mostraba unida y feliz, comenzó a distanciarse. Las discusiones se hicieron más frecuentes y las sonrisas más escasas. Asterisco asterisco el escándalo que lo cambió todo, un secreto que salió a la luz asterisco asterisco. Y entonces llegó el escándalo. Un escándalo que involucró a una tercera persona, alguien muy cercano a ambos. Los detalles, como suele suceder en estos casos, fueron confusos y contradictorios. Unos decían una cosa, otros otra. Las versiones se multiplicaban y la verdad, como siempre, era difícil de discernir. Lo que sí se sabe es que hubo un encuentro, un momento de debilidad, una traición a la confianza. Los medios de comunicación se cebaron con la noticia. Los titulares eran escandalosos, las portadas impactantes. La tercera persona involucrada fue expuesta al escrutinio público y su vida, como la de Bomba Neslihan y Burak, se vio afectada para siempre. La confianza se rompió y la relación, que parecía tan sólida, se vino abajo como un castillo de naipes. Las discusiones fueron públicas, las acusaciones duras. La decepción, el dolor y la rabia se apoderaron de ambos. Y la separación, inevitable. Asterisco asterisco la ruptura, el fin de un sueño, o no asterisco asterisco. La noticia de la ruptura sacudió a todo el mundo. Los fans se sintieron devastados, las redes sociales explotaron, y la prensa no dejaba de hablar del tema. Era el fin de una era, el adiós a la pareja soñada. Los medios de comunicación se regodearon en el drama, publicando artículos sobre las causas de la ruptura, las consecuencias para cada uno y el futuro incierto de sus carreras. Cada uno siguió su camino por separado, con corazones rotos y el peso de la fama sobre sus hombros. Bomba Neslihan se refugió en el trabajo, buscando consuelo en su carrera y en sus amistades. Burak, por su parte, también se volcó en sus proyectos profesionales, intentando distraerse del dolor y la decepción. La vida, sin duda, les había cambiado por completo. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué ocurrió para que la historia diera un giro tan inesperado? Pues, como les dije al principio, estamos hablando de una reconciliación épica. Y para entenderla, tenemos que analizar el contexto, los motivos y, sobre todo, las circunstancias que llevaron a este reencuentro. Asterisco asterisco el tiempo cura, reflexión, perdón y el valor del amor asterisco asterisco. Después de la separación, ambos actores se dedicaron a sus carreras, a sus proyectos personales y a sanar sus heridas. El tiempo, como dice el dicho, cura las heridas. Y aunque parezca mentira, el tiempo también ayuda a reflexionar, a perdonar y a valorar lo que se ha perdido. Ambos, alejados el uno del otro, tuvieron la oportunidad de mirar hacia adentro, de analizar sus errores y de entender lo que realmente importaba. En ese proceso de introspección, seguramente se dieron cuenta de muchas cosas. Aprendieron lecciones, reflexionaron sobre sus errores y entendieron lo que realmente importaba. Se enfrentaron a sus demonios, a sus miedos y a sus inseguridades. Y sobre todo se dieron cuenta de que el amor, a pesar de todo, seguía presente. Asterisco asterisco el arrepentimiento, derribando barreras y abriendo puertas asterisco asterisco. Es muy probable que ambos se hayan arrepentido de sus acciones, de las palabras que dijeron, de las decisiones que tomaron. El orgullo a veces nos impide reconocer nuestros errores. Pero cuando el amor es verdadero, el orgullo se deja a un lado. El arrepentimiento, acompañado de la humildad, es el primer paso hacia la reconciliación. Reconocer el error, pedir perdón y estar dispuesto a cambiar son elementos esenciales para reconstruir una relación rota. Y en el caso de Bomba Neslihan y Burak, parece que ambos fueron capaces de superar el orgullo y de dar ese paso. Asterisco asterisco el amor persiste, una llama que nunca se apagó del todo asterisco asterisco. A pesar de todo, el amor, ese sentimiento tan complejo y poderoso, persistía. El amor no desaparece de la noche a la mañana, especialmente cuando ha sido intenso y duradero. El amor es como una llama que, aunque a veces se apaga, siempre tiene la posibilidad de volver a encenderse. Y en este caso,
la llama del amor entre Bomba Neslihan y Burak nunca se extinguió por completo. Ese amor, que había sido la base de su relación, era la fuerza que los impulsaba a buscar una nueva oportunidad. El amor, que había superado las pruebas más duras, era el motivo por el cual ambos estaban dispuestos a luchar por reconstruir lo que habían perdido. Las circunstancias, un reencuentro inesperado y la decisión de darse una nueva oportunidad. Y finalmente las circunstancias. A veces las circunstancias nos empujan a tomar decisiones. Tal vez un encuentro casual, una conversación inesperada, un gesto de cariño. Cualquier cosa puede ser el detonante para que dos personas que se aman decidan darse una segunda oportunidad. En el caso de Bomba Neslihan y Burak, los detalles de su reconciliación son un misterio porque se han mantenido muy discreto. Pero lo que sí sabemos es que, después de mucho tiempo y de superar todos los obstáculos, decidieron darse una nueva oportunidad. Y la noticia, como era de esperar, fue recibida con júbilo por sus fans, que celebraron el reencuentro como si fuera una victoria. Se especula sobre los motivos de su reencuentro. Tal vez, un encuentro fortuito en un evento, una conversación sincera, o un gesto de arrepentimiento por parte de alguno de los dos. Lo cierto es que después de un tiempo de separación, el destino los volvió a unir. Quizá el reencuentro se dio durante el rodaje de algún proyecto, o en alguna reunión de amigos en común. Quizá fue un mensaje, una llamada, un encuentro a solas. Lo importante es que el amor, el perdón y las ganas de estar juntos fueron más fuertes que cualquier obstáculo. Un futuro incierto, ¿qué nos depara el destino? Ahora, ¿podemos esperar del futuro de esta pareja? Pues, solo el tiempo lo dirá. La vida, como ya sabemos, es impredecible. Pero lo que sí podemos decir es que, después de todo lo que han pasado, han demostrado que el amor puede ser más fuerte que cualquier adversidad. Han aprendido de sus errores, han perdonado y se han dado una nueva oportunidad. Y eso, señores y señoras, es algo que merece ser celebrado. Los fans, por supuesto, están ansiosos por saber qué les depara el futuro a Bomba Neslihan y Burak. ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Lograrán superar los desafíos que les presenta la vida? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, su historia ha demostrado que el amor, el perdón y las segundas oportunidades existen. En resumen, un drama con final feliz. ¿O no? En resumen, hoy hemos hablado de la apasionante historia de Bomba Neslihan y Burak, desde el inicio de su romance hasta el escándalo que los separó y la épica reconciliación que los ha vuelto a unir. Hemos analizado los altibajos de su relación, los rumores, las peleas, las infidelidades y el impacto que todo esto ha tenido en sus vidas y en sus fans. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el poder del amor, el perdón y las segundas oportunidades. Esta historia es un recordatorio de que el amor verdadero puede sobrevivir a la tormenta. Es una prueba de que, a pesar de los errores, las decepciones y las traiciones, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Es una lección de humildad, de perdón y de la importancia de luchar por lo que realmente importa. Es tu turno. Tus opiniones son importantes. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya parecido interesante. Me encanta compartir con ustedes estas historias llenas de drama y emoción. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la reconciliación de Bomba Neslihan y Burak? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Les gustaría que se casaran y tuvieran hijos? ¿Perdonarían una infidelidad? ¿Creen que las segundas oportunidades son posibles? Quiero leer sus opiniones. Déjenlas aquí abajo en la sección de comentarios. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Así me ayudan a seguir creando contenido y a traerles más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Suscríbanse ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No se pierdan el próximo chisme.